Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy los temas de regla del octeto, estructura de Lewis y configuración electrónica. Entonces, como nosotros veníamos trabajando, estábamos manejando los términos de catión y anión, que como ustedes ya saben, los cationes son partículas positivas y los aniones son partículas negativas, que esto lo podemos saber por su configuración electrónica, puesto que, según la regla del octeto, todos los electrones tienden o deben tener en su última capa de valencia 8 electrones, como el grupo de los gases nobles, los cuales son considerados los perfectos de la tabla periódica. A continuación vamos a hacer un ejercicio para mirar el catión y el anión. Entonces, por ejemplo, cogemos el sodio, ¿sí? Que su número atómico es 11 y vamos a hacer su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Entonces podemos observar que este átomo tiene 3 niveles de energía, pero en su última capa de valencia, que son los electrones de valencia, los cuales son los que van a reaccionar con otro elemento para poder generar enlaces, solamente tiene 1. Por lo tanto, va a ser más 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a él le va a quedar más fácil para cumplir la regla del octeto ceder un electrón que captar 7 electrones. Y si ustedes se dan cuenta, cuando él cede el electrón, en su segundo nivel de energía van a quedar los 8 electrones de la regla del octeto. Ahora, si miramos el caso del oxígeno que está en los no metales, sería 1s2, 2s2, 2p4. Tenemos nuestros 8 electrones, 2 niveles de energía y 6 electrones de valencia. Por lo tanto, este átomo tiende a ser un anión. ¿Por qué razón? Tenemos 6 electrones. A él le queda más fácil ser 6 electrones que captar 2 electrones. Por lo tanto, el oxígeno va a trabajar siempre con -2. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de estos 3 temas, que es la regla del octeto. Existen excepciones, como es la del hidrógeno, ¿listo? Que ustedes pueden ver el número atómico como 1, el número sí. Entonces sería la configuración electrónica 1s1, ¿vale? Este elemento ustedes nunca van a tener 8 electrones. ¿Por qué? Porque es que tiene un subnivel S, lo cual si ustedes recuerdan, el subnivel S solo puede tener 2 electrones máximo. Por lo tanto, él tiene un octeto reducido, cuando él solo tiene la capacidad de recibir un electrón. En el momento en que él recibe el electrón de cualquiera de los elementos, él ya completó su octeto y tiende a tener un enlace diferente a los de este grupo, como más adelante les explicaré. Ahora bien, ya después de haberles explicado lo que es la regla del octeto y la importancia de esta, vamos a pasar a la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, que es una representación gráfica de los elementos y de sus electrones de valencia, donde el señor Lewis postula que colocar el símbolo del elemento y alrededor sus electrones, se pueden como mirar más fácil los enlaces que ésta puede generar con otros elementos. Entonces, para poder realizar la estructura de Lewis, hay que seguir unos ciertas reglas que vamos a mirar a continuación. Entonces, lo primero, contar los electrones de valencia de todos los átomos involucrados. Vuelve y juega. El hecho que sodio tenga 11 electrones no quiere decir que los 11 participen en el enlace. Participan los electrones de valencia, que son los últimos, los que se encuentran en el último nivel de energía o capa de valencia, es decir, en el caso de sodio, si recordamos, 3s1, es decir, un electrón. Y en el caso del oxígeno serían 6 electrones, ¿vale? Segundo, dice, dibujar el átomo central. Los átomos centrales van a tender a ser los más electronegativos. Si recuerdan, su Mercedes, clase de séptimo, acá tenemos el francio y la electronegatividad se va a mover en este sentido. Y acá se va a mover en este sentido. ¿Listo? Sabiendo que francio es el elemento menos electronegativo y flúor es el más electropositivo. ¿Por qué no contamos los gases nobles? Porque recuerden ustedes que son inertes, que no reaccionan, que ya tienen su octeto completo.
¿Listo? En este caso, podríamos observar que entonces estos elementos tienden a ser centrales, tienden a estar en el centro de nuestra estructura de Lewis. Ahora bien, si tenemos dos átomos de un solo elemento, obviamente el que está solito es nuestro elemento central. Dice, dibuje el resto de los átomos alrededor del átomo central. Si tenemos aquí el oxígeno, alrededor van a ir los átomos de sodio, cada uno con sus electrones. ¿Cómo los representan ustedes? Los pueden representar por X o por puntos. Lo importante es que se diferencien, que no queden como tan marcados, listo, como iguales. Ya cuando ustedes dibujan eso, cuentan los electrones de cada uno de los elementos para ver si sí están completos. ¿Listo? Ahora, vamos, para que entiendan de mejor forma, vamos a hacer el ejercicio A y el ejercicio B de los ejercicios que están planteados en la siguiente guía. Entonces, si nos vamos a mirar a azufre se encuentra en el grupo, en la familia 8, es decir, que también tienen 6 electrones. Y el potasio está en el grupo 1, es decir, que solo tiene un electrón de valencia. Y aquí podemos observar. ¿Listo? Entonces, pueden ver aquí en la pantalla que tengo dibujados 2, 4 y 6 electrones para azufre. Y uno para potasio y uno para potasio. ¿Listo? Esos son mis electrones de valencia. Tengo 6 de azufre y uno por cada potasio. Ahora contemos a ver si el azufre sí cumple sus 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi azufre cumple mi octeto. Ahora miremos qué pasa con el potasio. Ahora bien, en el caso del potasio tenemos el 19 como número atómico. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s2, perdón. (3p6, 4s1). Cuando el potasio pierde su electrón por cedérselo al azufre, van a quedar en el tercer nivel con 8 electrones, es decir que cada potasio también cumple su regla del octeto. En ese momento es cuando generan enlace químico las moléculas y es el ideal para todos los casos. Podemos observar el ejercicio B, donde tenemos el átomo de oxígeno, también de la familia 6, 2, 4, 6, y el elemento cesio de la familia 1 con un electrón. Pasa absolutamente igual que el ejercicio anterior. Nosotros tenemos 8 electrones para el oxígeno y el cesio, al ceder su electrón, queda en la anterior capa con 8 electrones de valencia. Miren, un último ejemplo. Tenemos el sodio con un electrón de valencia, lo representamos con una X, y tenemos el cloro del grupo 7 o de los halógenos con 7 electrones de valencia. A continuación, en la parte derecha tenemos la estructura de Lewis. Se junta el electrón del sodio con los de cloro, haciendo que el cloro complete el octeto y que el sodio también complete el octeto, porque cuando el sodio pierde un electrón, completa su octeto. ¿Listo? Ahora nos vamos a centrar en el último tema de estudio, que es el enlace químico. El enlace químico es la unión entre átomos, y iones y moléculas para generar compuestos estables. ¿Cuál es aquí la finalidad? Que ganen o pierdan electrones. Como pudimos observar, los cationes tienden a perder electrones y los aniones tienden a ganar electrones. Cuando estos dos se juntan, se puede generar un enlace, el cual puede ser de diferentes tipos. ¿Listo? El primer enlace del que nosotros vamos a hablar es el enlace iónico. El enlace iónico transcurre entre un metal del grupo 1 o grupo 1 con el grupo 7 y el grupo 2 de la tabla periódica con el grupo 6. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque si recordamos, el grupo 1 de la tabla periódica tiene siempre más 1 y el grupo de la tabla periódica del grupo 7 siempre tiene menos 1, es decir, solo le falta un electrón que va a ser proporcionado por un elemento del grupo 1 para que se pueda generar su enlace iónico o electrocovalente. ¿Listo?
Adicional de eso, también puede ocurrir entre elementos del mismo tipo, es decir, un oxígeno-oxígeno, o puede ocurrir cloro-hidrógeno o hidrógeno-azufre. Si es hidrógeno-azufre, nosotros vamos a saber que necesitamos, el azufre es -2 y el hidrógeno es +1, es decir, que necesitamos 2 hidrógenos para poder generar un enlace con el azufre. ¿Listo? Y ahí es donde ustedes colocan en la parte de abajo del elemento el numerito pequeño donde indica cantidad. Por ejemplo, en este momento, miren, tenemos el magnesio con menos 2 electrones, es decir, +2 electrones que tiene que perder, se junta con el cloro, es decir, que necesitamos 2 cloros, este es el caso contrario, 2 cloros porque cada uno aporta -1 por un magnesio. En este momento se dan cuenta que no necesariamente tiene que ser la electronegatividad la que define el elemento central, porque en este caso el magnesio es más electropositivo que el cloro, pero hay más cloros que magnesio. Entonces el magnesio tiende a ser el elemento central, por lo tanto la fórmula va a ser MgCl2. Y este 2 que les decía es el de cantidad. Si ustedes me colocan los numeritos arriba, lo que me están diciendo son las cargas del elemento o de la molécula. El siguiente enlace es el enlace covalente. En el enlace covalente lo que estamos haciendo es compartir electrones. En el enlace iónico estábamos cediendo electrones. Por lo tanto, estos electrones le pertenecen tanto al catión como al anión. ¿Listo? Vemos aquí el caso del hidrógeno, donde el hidrógeno, tanto el electrón de la derecha como el electrón de la izquierda pertenecen a ambos elementos para formar su regla del octeto. Igual con el cloro o con el oxígeno, son moléculas covalentes, enlaces covalentes donde están compartiendo electrones. ¿Listo? Puede ser un enlace sencillo si comparte un par de electrones, doble si comparte 2 pares de electrones, como el caso del oxígeno, perdón, me devuelvo acá, miren, comparten 2 pares de electrones, entonces sería covalente y podemos observar que quedan 2, 4, 6 y 2 que están compartiendo 8 y viceversa, 2, 4, 6 y 2 que están compartiendo 8. Entonces, ambos electrones cumplen octeto. O en el caso del hidrógeno, que tiene 5 electrones y al compartir sus electrones con otro átomo de nitrógeno puede alcanzar hasta un triple enlace covalente. Listo. Acá podemos ver el ácido nítrico, entonces podemos observar esta X corresponde al hidrógeno, los puntos oscuros corresponden al oxígeno y los puntos claros corresponden al nitrógeno. El oxígeno tiene 6, aquí tiene 6, aquí tiene 6 y en la parte de acá el nitrógeno tiene. Entonces, si contamos los electrones de cada uno de los elementos, podemos observar que todos cumplen su regla del octeto. Miremos el hidrógeno. Uno de acá y uno que comparte con el oxígeno serían 2 electrones. Estaríamos hablando de un enlace covalente porque es que el hidrógeno nunca está cediendo su electrón, sino que está compartiendo el electrón con el oxígeno y el oxígeno con el hidrógeno. Si miramos el oxígeno, sus 6 electrones, este de aquí, este oxígeno de acá, 6 electrones, uno que comparte con el hidrógeno y uno que comparte con el oxígeno serían 8. Tendríamos otro enlace covalente simple o sencillo. Si miramos el nitrógeno, tenemos sus 5 electrones, uno que comparte con el oxígeno y aquí comparte 2 con el hidrógeno, ¿vale? Entonces tenemos un enlace doble, ¿vale? Y aquí, en este caso de acá, podemos ver otro tipo de enlace diferente al que les he hablado, que son los 5 enlaces del nitrógeno y los 6 del oxígeno. Pero resulta que es que ellos ya no pueden compartir electrones. Si el oxígeno le compartiera electrones al nitrógeno, este tendría más de 8. 2, 4, 6, 8 tendría 10 electrones, por lo tanto, no puede compartir. Entonces, ese par de electrones que aporta el nitrógeno va a ser un enlace coordinado dativo, el cual es aquel que pertenecen los electrones. Estos electrones son como si los tuviera el oxígeno, o sea, los comparte con el oxígeno,
pero el oxígeno no comparte nada con el nitrógeno, ¿listo? Entonces solamente estamos hablando ahí de enlace dativo, ¿listo? Lo de polar y no apolar es con referente a la electronegatividad, un valor que ustedes encuentran en la tabla periódica. Y eso es lo que su merced necesita. Mire, el covalente polar se encuentra en la tabla periódica en los grupos 5, 6 y 7A. Y el apolar se encuentra entre el cloro y el nitrógeno. Entonces eso depende de con quién se juntan. Y es la diferencia en la electronegatividad. Por ejemplo, miramos aquí el HCl. El cloro tiene 3 de electronegatividad y el hidrógeno 2.1 para un total de 2.9, lo que quiere decir que es un enlace covalente polar. ¿Listo? Entonces creo que eso es lo que sus mercedes necesitan para poder realizar el taller de enlaces. Pónganse juiciosos a trabajar, cualquier duda me comentan y si pueden consultar otras fuentes, igual ahí dejé más videos. ¿Listo? Feliz día chicos y que estén muy bien. Hasta luego.